Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy vamos a hablar de lo que significa el trabajo, de la importancia que tenés vos como laburante, por ejemplo, para poder ir a protestar, para ir a hablar con tus jefes y renegociar tu trabajo, para negociar también cuáles son los salarios. Mirá qué mesa hermosa que tengo porque ya la estás mirando. Carlos Tomada, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto, como un placer, siempre, y acá estamos. Pablo Estorino, gracias, A también. ustedes. Y hoy tengo además a mi compañero, que está de la casa, Alexis Elchi. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, en primer lugar, el gobierno no ha hecho nada que no nos llame la atención, pero en este punto además se metió también en el derecho a huelga. Y en este punto quiere también modificar, eliminar, llevarse por delante, avasallar todos aquellos derechos que teníamos los trabajadores históricamente, ¿no? Un derecho que adquirimos con muchísima lucha y demás. Bueno, ahora no, hay que modificarlo, hay que erradicarlo, hay que eliminarlo. Vos como abogado laboralista, ¿cómo lo ves? Digamos, no. Porque vos venís trabajando además también reforma laboral, un montón, ¿no? Sí, pero reformas laborales a favor de los trabajadores. Claro, que por nadie supuesto. dice. Yo no entiendo por qué. Cuando hablamos de reforma laboral, el mundo da por sobreentendido que hay que eliminar derechos. Y yo no he leído, no sé, en ninguna parte, escrito en ninguna piedra, que el trabajo del futuro sea un trabajo sin derechos. Así que podrá cambiar el trabajo como ha cambiado. Está bueno eso que decís porque lo tomo, Carlos. Se habla, por ejemplo, de la gente que hace repartos a domicilio, de las aplicaciones, las aplicaciones de los choferes, etcétera. Me dijeron que inclusive en los streaming. Bueno, sí, en claro. los streaming Vamos también. a hablar también. Ah, vamos a hablar de eso también, por supuesto, porque estamos haciendo desde el SATSAI hace muchos años ya la tarea de ir a contar que en realidad, si bien no es un trabajo que está netamente vinculado a un estudio de televisión, pero de todas maneras los trabajadores hacen tareas similares, iguales, parecidas, todo. Entonces hay que regularizarlo. No podés tener un trabajador en negro, así de simple, como se dice en la jerga, Bueno, eso ¿no? es lo que pensás, no registrado. Eso es lo que pensás vos. Yo te voy a informar que, tomémoslo con cierto humor, aunque es dramático, el gobierno acaba de dar por tierra con un principio fundamental. Yo casi diría que los derechos de los trabajadores se sostienen sobre la base del derecho de huelga, que es el arma donde el principio protectorio se pone en acto. En la legislación argentina eso está previsto y protegido desde la Constitución hasta la ley concretamente de asociaciones sindicales, que garantiza, dice textualmente, a los sindicatos, entre otras cosas, el de participar, que esto es algo que deberíamos retomar, pero el siguiente es el derecho de huelga. Y yo leí por ahí una frase que me pareció, ahora me la he olvidado exactamente, pero lo que hizo este gobierno es hacer imposible la huelga. No es que la derogó, porque para derogarla podía haber suprimido en ese artículo 5 y se deroga el artículo 5 de la ley de asociaciones sindicales, entonces hubiera quedado claro el mensaje. Acá es una típica actitud perversa de las muchas que tiene este gobierno, donde de la peor manera torna imposible el ejercicio del derecho de huelga. Porque no solamente... Discúlpame esto, porque quiero decir algo que está pasando desapercibido demasiado, incluso en las cautelares que se han presentado, que es que esta normativa, que es el artículo 3 de este DNU, está introducido en un DNU que de lo que habla es del régimen de la Marina Mercante, a la que liquida. Régimen de Marina especial, un régimen especial, absolutamente derogatorio del derecho de huelga, derogatorio de convenios que tienen los gremios marítimos, ¿sí? Desde hace años, y nos lleva a la ley, a que ahora se aplica para los trabajadores marítimos, la ley de la navegación. O sea, el Código de Comercio es retroceder en el tiempo 60 años. Bueno.
Sí. Yo lo digo para Estamos haciendo. ponerle contexto. Sí, sí. Sí, 100, sí. dice él, 60 acá, bueno. Sí, sí. Lo estamos haciendo. Y ahí introduce esto que, bueno, para el público en común, es ponerle límites a la cantidad de trabajadores que tienen que asistir, y es un límite tan alto que desaparece el derecho. Tenemos a dos representantes sindicales en distintas categorías, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión también, Pablo, de esto? Asistimos a un gobierno que desde su inicio no ha hecho otra cosa más que atacar a los trabajadores, atacar a los que menos tienen, con una brutalidad, y me parece que ese ataque está justificado en la defensa de lo que este gobierno viene a plantear. Y este gobierno viene a plantear más derechos para los empresarios, más derechos para las corporaciones, más derechos para esto que ataca, que es la casta, es lo que ellos llaman la casta, a la cual le garantizan autos importados con menos impuestos, a la cual le garantizan menos impuestos a las ganancias de las empresas, y a nosotros los trabajadores nos vienen pegando un ataque tan feroz, tan tremebundo, a través del salario, a través de los precios de los alimentos, a través de la calidad de la salud, a través de todo lo que hace justamente a los que menos tienen. Y bueno, es lo que representa este gobierno. Ale, ¿cómo lo vivís vos? Porque aparte integrás la Comisión de Derechos Humanos, en la vida diaria con los compañeros y las compañeras. Yo creo que lo primero que debiéramos pensar como trabajadores es en qué nos beneficia a nosotros una decisión como la que toma el gobierno. Y como dice Pablo, en absolutamente nada. Es una decisión que está pensada para quienes tienen el poder en la relación. ¿Por qué habría de preocuparse un gobierno por restringir o quitar derechos? Porque necesita avanzar hacia un determinado lugar. Y es a darle cada vez más a los empresarios, a los que tienen, repito, el poder en esa relación que es asimétrica. Entonces, si la situación estuviera bien, si el gobierno pensara en los trabajadores, si como muchas veces dice el salario le ganara la inflación, ¿por qué habría de querer meterse con el derecho a huelga? Con la posibilidad de protestar. Es algo que restringe porque es parte de un plan. Sistemáticamente se pisa nuestro salario, es una decisión política, y además te obstruyen cualquier tipo de posibilidad de reacción porque criminaliza la protesta, porque criminaliza el derecho a huelga, porque más allá de que el DNU esté judicializado, avanza igual en ese sentido, y desgraciadamente muchas empresas aprovechan los climas de época y actúan en consonancia, porque es un gobierno que piensa en esas empresas. Y nosotros no estamos pensando en desmedro de las empresas, sino que estamos tratando de pensar en cómo garantizar y crecer en los derechos para los trabajadores. Este gobierno viene a proponer todo lo contrario. Me dio mucha gracia la temática de estos últimos días, en los cuales se habla de los dólares bajo el colchón. Los trabajadores no tienen dólares bajo el colchón. Es una discusión que es ajena al sector de los trabajadores. No hay trabajadores con $100.000 en un colchón. Igual no eso existe. Igual eso es un... Mira, a mí hay cosas de este gobierno que me llaman poderosamente la atención, y una de las tantas es la veracidad que tiene el humo que tira. Porque lo comunican de una manera tan extraordinaria que después sale Paso, el que es el titular del Arca, a hablar en distintos canales de televisión con los puños llenos de verdades que no van a poder cumplir, que va a ser una mentira enorme para el resto de la sociedad, que estamos hablando del 90% del 10% que ellos protegen. Por ende, no existe ni el dólar bajo el colchón. Vamos a transformarnos en un país que, a diferencia de lo que decía Cristina el domingo cuando apareció, yo creo que nos estamos transformando en un país que va a ser, si esto se cumple, un paraíso fiscal prontamente, porque va todas las claras y el caminito va a ese lugar, a ser un paraíso fiscal, a ser... Lo que es notable es cómo algo ha pasado, Sí, claro. digamos, para que las cosas ocurran y haya tan poca reacción. Y me adelanto rápidamente a decir, yo no me anoto en la lista de los que hablan, que los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos. Hay un cambio, me parece, en la sociedad que todavía yo no lo puedo entender. Voy a hablar de historia antigua, perdónenme, ustedes son jóvenes, pero la última vez que en la Argentina se pretendió prohibir explícitamente los resultados de la negociación colectiva
Fue en el año 75. Claro. En el año 75, Perón había ya muerto, se habían vuelto a las paritarias, se había establecido una especie de número que había que respetar y se empezaron a firmar paritarias en libertad. Ese gobierno, que era el gobierno de Isabel Martínez de Perón, suspendió. ¿No? Suspendió y dijo, todos estos convenios que se firmaron por encima de este número no tienen validez. Decreto. Al día siguiente, la Plaza de Mayo estallaba. Al día siguiente a la mañana, la avenida Panamericana se llenó de multitud de trabajadores y trabajadoras que iban marchando hacia la Plaza de Mayo. Y el conflicto no terminó hasta que no se derogó ese decreto y se firmaron los salarios que la UOM, los marítimos, el SAT, querían firmar. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? 50% menos de trabajadores registrados, trabajadores que no conocen, hay muchos chicos que no conocen su derecho, no conocen lo que es un aguinaldo, lo que es una vacación, lo que es una licencia. ¿Le interesa por conocer los maternidad. derechos? Sí, claro. Ajá. Yo creo que sí, sí, no me cabe ninguna duda. ¿Ale? Sí, me voy a adelantar con el tema que le da razón a mi presencia Sí, acá. Y que tiene que ver justamente con los derechos. Porque el jueves vamos a contarles a todos los que están viendo, se hizo un encuentro de derechos humanos en donde se hablaba justamente de los derechos. En la seccional en San de La Justo. Matanza. Exacto. A nosotros nos parece que es necesario volver a hablar sobre algunas cosas que creemos que están sobreentendidas. Y para muestra, me parece que recontra sobra en este país estar viendo cómo se reivindica la dictadura a 40 y pico de años de haber recuperado la democracia. Vaya si hay que volver a la A, la B, la C, pero no en términos de yo soy superior, sino de acerquémonos a hablar. Yo creo que hay una crisis de representatividad gigantesca que requiere de una fuerte autocrítica de parte de quienes ocupamos en diferentes instancias lugares de responsabilidad y que es muy necesario poder comprender los momentos actuales para tratar de poder absorber y comprender esas demandas de los trabajadores de hoy. Que como decía Pablo, quizás es gente de 30 y pico que vivió dos gobiernos de un signo político muy distinto y ninguno de los dos le resolvió los problemas. Y fácilmente se construye la idea de que se demoniza a ciertos actores sociales como los sindicatos, como las organizaciones sociales, como otras organizaciones de la sociedad civil, que son las que en general tratan de ayudar a esos sectores. Entonces hay gente que, si no recibe esa información, si no conoce cuáles son sus derechos, si no sabe quién es el que está obligado a garantizarlos, se siente muy desprotegida. Te hago esta pregunta porque seguramente, bueno, tal vez en el Congreso salió, ¿no? Pero ¿es la persona la que debe sentir que la solución de sus problemas las tiene que dar un gobierno? ¿Somos los laburantes los que debemos tener que pensar en realidad que la solución la tiene un gobierno? Porque eso también es algo que hizo mella con el discurso del neoliberalismo y ni hablar este gobierno, en donde hablaba claramente que los sindicatos no existen, que el empleado puede tranquilamente ir a discutir con su jefe. Son iguales. Claro. Sí, como si hubiera equivalencia en las relaciones. Y que no, y claramente que no, porque para eso vos sos empleado y el otro es el dueño de la empresa. O sea, claramente ahí ya tenés un ejemplo. Por eso este resultado no es producto solamente, por supuesto que también, solamente de los, como bien dijiste vos, de los últimos gobiernos. Acá hay 40 años de neoliberalismo, no sé, 40, 30, elegí los que quieras, de neoliberalismo donde la responsabilidad de todo lo que ocurre es o del Estado o de los trabajadores y sus organizaciones. Solamente, nunca la responsabilidad la tiene el mundo financiero, nunca la responsabilidad la tienen las multinacionales, nunca la responsabilidad la tienen esos sectores. Nunca la responsabilidad tiene la justicia. Nunca la responsabilidad la tiene la justicia. Hay algunos sectores que se salvan todavía, pero espero
que en la justicia del trabajo queden todavía reservas morales, porque la verdad que en otra parte de la justicia ni eso queda. Pero yo digo porque se va a jugar parte de estos temas, se va a jugar en la justicia en primera instancia. Solamente en primera instancia. Yo creo que seguramente habrá otras y más definitorias. Pero digo, esto que está pasando ahora, solamente esta inercia para mí, esta dificultad para reaccionar, que por supuesto, como vos decís, cuando uno habla con jóvenes, nosotros estamos trabajando con delegados todo el tiempo, yo sigo viendo ganas, sigo viendo querer saber, y qué sé yo. Pero hay una apropiación del sentido común hecha por el neoliberalismo que es tremenda. Total. Se han hecho daño. Están fracasando como propuesta política, porque hoy el neoliberalismo ya no tiene todas las respuestas ni nada por el estilo, pero sí se han quedado, y es la otra tarea que tenemos desde todos los niveles, se han quedado con el sentido común de la gente. ¿Qué le parece, tío? ¿A vos te parece que puede ganar en la provincia de Tierra del Fuego diciéndole que iba a hacer lo que después hizo? Bueno, Carlos, Milei. pero ganó como presidente diciendo todo lo que iba a hacer. De hecho, está haciendo todo lo que prometió. La sociedad, entonces eso nos exige Por a supuesto. todos nosotros, no solamente Es lo que decía en la Alexis, política, ¿no? repensar un poco a todos los que En estamos ese en lugares. sentido, la importancia de la frase, que dicho sea de paso, el Eternauta, los trabajadores del Eternauta son trabajadores representados por el Tatsai, la frase del Eternauta, nadie se salva solo. Es oportunísima, para mí es contracultural en este momento y es oportunísima. Totalmente. Los invito a todos. Los argentinos, ¿no? Los invito a todos a ver a Claudio Martínez. Claudio Martínez está desarrollando ya desde hace largo tiempo distintos videos en donde le explica al presidente, da clases presidenciales, además habla, ¿no?, del desguace que está haciendo en ciencia y tecnología. Y la otra pata es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial directamente relacionada con las corporaciones. Míralo. Sacátelo de la cabeza. La inteligencia artificial no es peligrosa. El peligro son las corporaciones. El mismo problema de siempre, la ambición desmedida de unos pocos poderosos. La inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa, pero depende de quienes la controlan. Si la herramienta está en muy poquitas manos con el único objetivo de ganar dinero, o si somos capaces de crear una gobernanza global que garantice la calidad de vida para todos los ciudadanos del mundo. Las corporaciones y los gobiernos que la controlan tienen el poder de filtrar y manipular la información. Esto puede llevar a la creación de burbujas donde solo se presenta información que confirma sesgos preexistentes, es decir, se afianzan los prejuicios. Así se limita la capacidad de las personas para tener una visión completa y equilibrada de la realidad. Pero hay otro problema. La inteligencia artificial tiene la capacidad de modelar las emociones y el comportamiento de las personas. ¿Cómo? Manipulando los datos se puede conseguir que las personas ya no sean dueñas de sus decisiones y de sus emociones. Son dirigidas por sistemas que conocen y explotan sus vulnerabilidades. Y el problema adicional es que todo ese poder está en muy pocas manos. Los monopolios tecnológicos no solo tienen el dominio del mercado, sino que tienen una influencia desproporcionada sobre el pensamiento y sobre la vida de la gente. Si se controla el pensamiento, se controla la narrativa pública. Y adivina a quiénes les encanta controlar la narrativa. Adivinaste. A los dictadores. A los que llegan por los votos o sin los votos. Con el control de la tecnología, ellos pueden oprimir a la población. Pero volvamos al principio. Rebobina. La inteligencia artificial no es peligrosa. El peligro son las corporaciones. O dicho de otro modo, son las corporaciones, estúpido. Más claro, échale agua. Así de simple. Y es peligrosísimo lo que acabamos de ver, porque es lo que te decía. Este gobierno, una de las cosas que ha hecho es manejar muy bien la comunicación. Muy bien la comunicación. Tiene un equipo enorme haciendo atrás muchísimo daño frente a lo que pensás, frente a lo que vos creías que era cierto, ahora te dicen que no, y entonces después se da cuenta, pero en el medio pasaron un montonazo de días en donde tratamos de desgranar la mentira que está diciendo, pero ya todo esto el daño lo hizo.
La inteligencia artificial bien utilizada, con buena leche, como se dice. Como herramienta está buenísimo. Bueno, en el sentido que lo está usando el gobierno, la verdad, patético. Rápido, porque nos quedan pocos minutos del programa, estuvo buenísimo, pero tenemos que hablar de... Vorterix fueron además también a la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF. Cada tanto nos damos el lujo y la oportunidad de abrir una ventanita y mirar para adelante. Bien, bien. Y así es que fuimos, como lo hacemos cada vez que podemos, a la Universidad de 3 de Febrero, a la carrera de producción de contenidos audiovisuales, en la cual llevamos el móvil del Satsai, los chicos pudieron ver el equipamiento que en otras condiciones no podrían subirse a nuestro móvil, hacer una recorrida donde los técnicos y los chicos que utilizan ese móvil a diario les cuenten cómo laburan, les cuentan y todo, cómo trabajan, claro. cómo lo hacemos, y es no creo que sea una coincidencia que esté acá el ministro Tomada, pero ese móvil ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo en el momento que Carlos era ministro. Sí. Y un gran, el mejor ministro para mí, más allá de que esté acá. Un gran esfuerzo. Sí. Y aparte, sentarnos con los chicos y contarles, porque estos chicos son nuestros próximos afiliados, estos chicos son nuestros próximos empresarios, a los cuales les tenemos que contar qué derechos tienen, qué obligaciones tienen, y es un intercambio interesantísimo, en lo cual lo hablábamos recién, esto de qué les pasa a los chicos, qué sienten, qué necesitan, y bueno, claramente les tenemos que explicar que tienen derecho, que son sujetos de derechos laborales y que hay un convenio colectivo, que hay una ley de contrato de trabajo, y a los futuros empresarios de la actividad que hay una serie de obligaciones que van a tener que tener para cuando estén formalizados en la industria. Y que esto que vos estás diciendo deben aprenderlo también en la universidad. Absolutamente. 100%, porque esa es una educación, así como se habla tanto de la educación financiera, que hoy tendríamos que tener todos educación financiera, esta educación que vos estás diciendo debería ser materia, debería ser carrera, no sé, pero debería estar incluida ahí adentro. Absolutamente. Sí. Y por otro lado, bueno, continuamos haciendo el trabajo que hacemos con todos los streaming. Entendemos que el streaming no es lo que podríamos decir televisión tradicional, pero claramente es un contenido audiovisual que está regulado por el convenio colectivo 634/11, y en ese camino seguimos sumando en esta oportunidad la regularización del streaming de Vorterix, con compañeros que se afiliaron a su sindicato, con compañeros que fueron dados de alta en la actividad, han sido regularizados con un salario, con un aporte a su salud, con un aporte a su jubilación, con lo cual un gran trabajo de conexión de nuestro gremio con los más jóvenes, porque la media de los streaming te sorprendería que son chicos de 25 años, y en ese camino hemos puesto un acento particular. Los streaming son televisión, son trabajadores audiovisuales y como tales los vamos a representar. Me encantó. Bueno, me alegro. Qué bueno, buen laburo, Pablo, la verdad, porque venís contándonos ese recorrido ya hace rato que venís trabajando en eso, así que la verdad me pone muy contenta. Bueno, mencionábamos una reunión que se había hecho en San Justo, que tiene que ver justamente para debatir, discutir, empezar a hablar, analizar los derechos humanos. Sí. Contame, ¿cómo estuvo el Congreso? En la seccional que tiene nuestro sindicato en La Matanza, con la participación de más de 15 sindicatos a través de dirigentes y trabajadores que estuvieron presentes, agradecerle fundamentalmente a Alejandro Moreira y a la subsecretaria de Derechos Humanos de La Matanza que propició el encuentro. Nosotros dentro de la Comisión de Derechos Humanos venimos trabajando y discutiendo muchísimo la necesidad de hablar de derechos. Nos parece fundamental, parte de lo que decía Carlos, de dar la disputa de la construcción de sentido, la disputa de la formación de opinión. Nosotros no vemos que en los medios convencionales y muy poco también en los nuevos, la voz de los trabajadores esté representada. Vos planteabas recién por qué en las universidades, en las escuelas no se enseña, porque empodera a la gente. Hablar de derechos le da una herramienta al pueblo que quienes pretenden manejar las cosas prefieren que el pueblo no las tenga. Entonces a nosotros nos parece muy necesario poner en debate ciertas cosas, sobre todo salirnos de la idea de que los derechos humanos son el 24 de marzo, los 30.000 detenidos desaparecidos y la lucha por memoria y verdad y justicia. Eso nunca lo vamos a abandonar, pero es importante saber que desde hace casi 80 años están consagrados a nivel internacional los derechos humanos
y que hablan de el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a una remuneración digna, el derecho a una vida social acorde al esfuerzo que también uno pone en ese trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. La comunicación. El derecho a la comunicación. Y ahí me quiero detener, porque para mucha gente el derecho a la comunicación y la libertad de expresión es un tema de periodistas y de medios. Y es un tema que hace una gran afectación a nuestra democracia y que hace muchísimo a la soberanía. Nosotros necesitamos hablar de la comunicación, lo decía recién Claudio en el video que veíamos, los medios y las redes están en manos de muy poca gente, la agenda se acota muchísimo y todo el mundo habla y discute sobre esos 3, 4 temas que quienes tienen el control de esas plataformas y de los medios pretenden que discutamos. Y no nos permiten avanzar sobre otras cosas. Entonces nosotros creemos con la comisión que es necesario llegar a otros sectores de la sociedad para hablar sobre los derechos, para escuchar a los trabajadores, al vecino, a quien sea, articular con todos los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que sea posible y bajar al territorio a dar esa disputa, en el territorio y en las redes sociales, que es el otro espacio público de disputa hoy. Por eso también hubo un compañero que habló sobre la soberanía digital y la posibilidad de lograr la soberanía digital, que no es algo, un impedimento técnico, es una decisión política. No, política. Es una decisión política. Claro. Y nos parece necesario dar ese debate, dar esa discusión, porque nos parece que desde hace muchísimo tiempo se han apropiado de los significantes, lo saben muy bien las mujeres con el derecho a la vida, lo sabemos muy bien los trabajadores que nos vienen a hablar de libertad y de darnos derechos cuando lo hacen sistemáticamente, lo que hacen es totalmente contrario. Y nos parece que es muy necesario dar esa discusión, dar ese debate y hablar con toda la sociedad posible respecto de esto, porque la información es poder, porque nosotros necesitamos recuperar esa construcción transversal y devolverle al movimiento obrero organizado la centralidad en la reconstrucción. Es un momento donde vemos que los lazos sociales están rotos completamente. Y nosotros como organización creo que necesitamos volver a poner en valor la necesidad de articular, de, como decía Pablo, que dice el Eternauta, nadie se salva solo, de poner en valor lo colectivo y de recuperar el orgullo de ser trabajadores, que me parece que es parte de lo que también nos quieren erosionar. Gracias, Ale. Y ahora, rapidísimo, así vamos a ver el fútbol femenino del Social Atlético Televisión. Dale. El fútbol femenino de la tele tuvo su despedida en Moreno. El Social Atlético Televisión finalizó su participación en la apertura con ese gol de losa, con victoria sobre Platense 1-0. Histórica presentación en esta apertura, terminando en la 7ª ubicación con 25 unidades. Felicitaciones al cuerpo técnico encabezado por Nico Basualdo, a todas las jugadoras, a todos los que son parte del Social Atlético Televisión que dejaron a la tele bien alto, como este triunfo que tuvo que sostenerlo sobre el final. Victoria de la tele 1-0 sobre Platense. Bueno, y para vos que por ahí tenés ganas de empezar o que tu hija, tu hijo tiene ganas de empezar a jugar al fútbol, mirá lo que te vamos a contar, porque se viene la escuelita del fútbol, que por supuesto el Sindicato Argentino de Televisión la tiene allí en el barrio, en la zona de Constitución. Escuchá, niños, niñas de 6 a 12 años, lunes y miércoles de 15 a 16:30 con Cristian Tavio y Matías de Mayo, que son los profesores, se va a poder llevar a cabo esta escuelita. Sí o sí lo necesario es el apto físico, claramente, le llevas al pediatra, al médico de cabecera y ahí directamente tenés el apto físico. El lugar, como te decía, ese es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Constitución 3231. Si bien esto ya inició, porque seguramente vos, Abigail, inició el 19 de mayo, sí, pero las inscripciones están abiertas durante todo el año. Así es que podés informarte, inscribirte, además de en la página del SATSAI, www.satsai.com.ar, al 11 34 37 0050. 11 34 37 0050. A ese WhatsApp directamente escribís, te informás, te anotás. Ahora sí, se nos pasó rapidísimo, volando. Quisiera que el programa durara 2 horas y media, porque está buenísima esta mesa para poder seguir charlando. Me quedaron un montón de pendientes. Pero bueno, saludo final. Pablo, empiezo por Pablo Estorino, que lo tengo aquí a mi izquierda. Pablo, saludo final para todos los compañeros y compañeras. Nada, gracias otra vez por invitarme. Es un placer venir y poder contar las cosas que estamos haciendo, que como lo de Lontref y como lo de los streaming y demás, no todo está perdido. Y ahora sí, Alexis, gracias también por venir, un placer. Muchas gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de compartir el trabajo de mucha gente de la Comisión de Derechos Humanos.
Y al sindicato yo siempre muy agradecido por permitirme participar y por tratar de ayudar a construir algo mejor, a tener más derechos, A no bajar los conservar. brazos, ¿no? Totalmente. A no bajar los brazos. Carlos. Nada, yo en realidad simplemente repetir algo que hace más de 30 años no me canso de repetir. El Satsai es un ejemplo del movimiento obrero. Lo que ha pasado de acá, lo que se ha contado, lo que implica lo que se ha dicho, demuestra que es un sindicato que vale la pena pertenecer. Y que hay que pertenecer a los sindicatos. A todos. A todos. Gracias, Carlos. Gracias, Ale. Gracias, Pablito. Nos encontramos con vos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y a luchar por tus derechos y a luchar también por tus obligaciones. Chau.